estén de lo mejor. Les cuento, voy a hacer el feedback y retroalimentación. Feedback de lo que sería la pregunta 3 de la evaluación, dado que fue la que tuvo peor resultado y me interesa que estas cosas las aprendan bien para cuando venga el control y las próximas tareas. En su defecto, vamos a comenzar. Voy a dar aquí en cierto sentido, qué no hacer, también cómo desarrollarlo y qué goles no hacer. Entonces esto va a ser como el marco general. Esto está hecho en base a sus aciertos y errores de los desarrollos que revisé a lo largo de las 3 secciones. Es importante considerar lo siguiente. La primera parte nos entregaban esta función, que era una función, bueno, descrita por partes, donde tenía un caso para cuando x es mayor que 0, otro menor que 0, otro igual que 0. Todo bien, todo correcto, con un alfa y un beta que podemos definir. Exacto. La parte A1, la parte A1 me dice argumente por qué f continua en x0 distinto de 0. Entonces, lo primero que hay que notar es que si x pertenece a los reales, entonces x es mayor que 0 o x es menor que 0 o una disyunción por si acaso, o x es igual a 0 por tricotomía de los reales, donde este caso no lo vamos a considerar, dado que me están preguntando cuando un valor x, ojo que es un x0 es un valor del dominio, es un valor arbitrario, no hay ningún problema con esto, pero este caso no lo vamos a considerar ahora. Me pide argumentar de por qué en estos casos, en realidad yo me encuentro con continuidad. Basta notar que si me coloco en el primer caso, porque no tengo otros casos que estudiar, eso es importante, de colocarse en casos. Aquí no era como llegar y decir, importante, no como llegar y decir, pero es continua por cómo está armada. No, hay que colocarse en ambos casos, porque es una función por parte que se comporta diferente para el caso positivo y diferente para el caso negativo. Y eso hay que considerarlo. Entonces, cuando yo estoy en el primer caso, me doy cuenta que mi función f de x, entonces f de x corresponde a e a la x alfa menos 1 partido en 1 menos coseno de x a la beta factor de seno de 1 partido en x. Voy a revisar si la expresión está correcta. Sí. Entonces, lo primero que yo debo justificar acá es que mi forma de argumentar continuidad será álgebra y composición de funciones continuas. Ustedes en su curso anterior de cálculo elemental o de cálculo 1, precálculo, ven la continuidad en la función. No hay ningún problema. Lo importante de ver la continuidad de una función es que voy a tener una gama de funciones que ya sé que van a ser continuas. Y de ahí yo me debo afirmar para poder argumentar que otro tipo de funciones van a trabajar de ese modo. Me explico. En su defecto, yo sé que x a la alfa es continua. Pues si alfa es un entero es un polinomio y si alfa no es un entero es una exponencial. ¿Por qué? Porque sabemos una propiedad que se llama propiedad de consistencia, es que la exponencial es, voy a ponerlo con una variable extra, z, es igual a z. La exponencial y el logaritmo funcionan como funciones inversas entre ellas, además que está bien definido. No tengo ningún problema porque en este caso z es mi variable muda, la cual sería un x y sería mayor que 0, así que está todo bien. Y en realidad tenemos esta propiedad que se llama propiedad de consistencia, por si acaso. Consistencia.
Y ocupando esta propiedad, en realidad puedo decir que, bueno, z va a ser igual a x a la alfa. Entonces, en realidad reemplazo x a la alfa acá, x a la alfa, y esto me da en realidad exponencial ¿de quién? De alfa logaritmo de x. Como x es mayor que 0 estricto, esto está bien definido. Esto está bien definido. Bien definido y como bien definido. Y como bien sabemos, la exponencial es continua, siempre. De hecho, es la propiedad de característica principal de la exponencial por la cual ustedes pueden introducir los límites cuando están trabajando con aquello. No pueden hacer eso con cada función continua, lo pueden hacer solamente con la exponencial. Otro punto importante es que entonces acá yo debo decir, bueno, como, em, como la exponencial es continua, su traslación también. Luego, coseno de x a la alfa, perdón, x a la beta, continuo, pues no se determina nada adentro, es lo importante. Su traslación también. Y con esto, el cociente, cuando x es mayor que 0, es continuo. Con esto yo argumento realmente por álgebra y composición de funciones continuas, no llegar y decir solamente es continua por cómo está hecha, o por cómo está compuesta, o por las funciones que tiene. Sí, pero hay que ser un poco más específico. Si había harto puntaje en realidad en esto, era importante en realidad indagar de por qué esto ocurría. Ojo que acá solamente consiguen 0,25 de puntaje. 0,25. Lo importante acá también es otro punto, que en realidad yo tengo una función que cuando x es mayor que 0 funciona del tipo fraccionario y yo tengo que ver, revisar en realidad que toda función esté bien definida. Entonces es importantísimo poner esta condición. Es importantísimo. Y esto significa que en realidad coseno de algo, de x a la beta, distinto de 1, y no acordamos, en realidad basta acordarse de cómo es la función del coseno, que es de esta forma, la función par, y que en realidad cuando me va a dar 1, cuando yo soy 0, cuando soy 2pi, cuando soy 4pi, cuando soy menos 2pi, los múltiplos pares de pi. Entonces en realidad nos damos cuenta de que los múltiplos pares de pi no deben considerarse. De todo modo, esto no tenía puntaje asociado, bastaba decir que tenía que ser un x cercano a 0 según lo que está estipulado en la pauta, pero está bueno mencionarlo. Eh, no deben considerarse. Considerarse. Por cierto, entonces es importante colocar esta condición si no la función no está bien definida y esto lo encuentro crucial en el desarrollo, en realidad. Así que es importante. Vamos con un poco lo que sigue. Voy a borrar esto en realidad que me quedó como extra. Perdón por eso. Estaba recordando a Taylor para algo. Deme un segundo, deme un segundo, deme un segundo, deme un segundo. Esto, ok. Ya. Entonces con eso tenemos la primera parte. Nos faltaría ver el caso de cuando x es menor que 0. Tricotomía de los reales, positivo, negativo o 0. El otro caso en realidad es un poco más simple porque nos toca en sus defectos, argumenta de la misma manera, e a la seno de x menos 1. Sabemos que la exponencial es continua, el seno es continuo y toda función bajo traslación es continua. Si ya es continua de antemano, entonces traslación continua. Luego, entonces podemos decir que cuando x es menor que 0, e a la seno de x menos 1 continua por álgebra y composición de funciones continuas. De funciones continuas.
¿Qué es lo importante acá? Los errores que se cometían usualmente cuando no se conseguía este puntaje, uno era el no ver que uno menos coseno de x a la beta era distinto de cero, importantísimo. Em, y también otra cosa que se veía era los argumentos de decir como, bueno, la función es continua de esta forma. Otro punto que yo connoté harto era que había gente que me colocaba definición, definición, continuidad. No puedo dar puntaje por colocar la definición. No se está evaluando absolutamente nada cuando uno coloca la definición en este tipo de instrumento evaluativo, así que no se puede dar puntaje por aquello. Y me decían, no, pero está la definición de 3 puntos, la definición me daban 3 puntos. Me decían esto, esto, esto. 3 puntos y esa es la definición de continuidad que vieron, ok. Una cosa diferente es cuando yo veo la continuidad puntual. Ojo eso. La continuidad que estamos pidiendo es para x mayor que 0. Es un elemento arbitrario en el conjunto de dominio de la función, tal que ahí yo justifico para todos esos elementos de esta forma, que son mayores que 0, que la función es continua. Distinto a decir que es continua en x0, en un punto fijo. Eso es muy importante considerarlo y que mucha gente colocaba esto de continuidad vía definición y me daban la continuidad puntual. Al darme la continuidad puntual no podían sacar la continuidad en, en x mayor que 0, porque en realidad no estaban verificando las cosas para x mayor que 0, me lo estaban verificando para un punto nomás. Eso es importante mencionarlo en realidad. Eso respecto a la primera parte. Vamos a la parte A2. A la parte A2 que me pedía ver continuidad. Continuidad en x0 igual a 0. Aquí sí me están pidiendo la continuidad puntual. Entonces yo sé que la continuidad puntual se ve bajo los límites laterales. Entonces yo debo imponer de partida que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x sea igual a evaluar la función en 0 y sea igual al límite cuando x tiende por la derecha a f de 0. Ahora, otra cosa importante de f de x, perdón, de f de x. Otra cosa importante acá es muy diferente tender al 0 por la izquierda que tender por la derecha. Deben entender estos conceptos porque cuando, por ejemplo, si no fuera el 0 y alguien ponía el límite cuando x tiende a 5 por la derecha, le ponían que cuando por la izquierda era cuando uno decía x tiende a menos 5. Y eso, no, estos son números distintos. Estos son números distintos, eso deben entenderlo. Deben entender ese concepto de límites laterales, que es acercarme a un punto de la recta numérica a través de la derecha y la izquierda. Ahora, debo verificar esta condición para que la función sea continua en 0. Eso es lo que yo quiero. Entonces, vemos que podemos ver qué ocurre con esto que vamos a llamar 1. Si yo veo esto de acá, en realidad el límite cuando me acerco a 0 por la izquierda, es netamente tomar la imagen de los negativos de la función y ver ese límite. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿de quién? De e a la seno de x menos 1. Y en realidad nos damos cuenta que este límite no se determina y que yo puedo evaluar directamente que esto va a ser e a la seno de 0 menos 1. Lo cual en realidad, ojo, yo saqué el límite y ya evalué. Eso es importante también, el orden de esas cosas, si no había un descuento menor. Ahora, una vez que yo llego a esto de acá, ya evaluamos, seno de 0 sabemos que es 0, entonces me está quedando un e a la 0, que esto es e a la 0 menos 1, lo cual es 0. Y todo bien porque esto calza con f de 0, que por enunciado sabemos que es 0. Entonces todo bien hasta ahora. Tenemos el límite por la izquierda, coincide. Cuando yo tengo una función y quiero que dicha función sea continua, en un punto voy a decir que el límite por la izquierda y el límite por la derecha coinciden con su evaluación en el punto. Eso es lo importante. Así yo puedo pintar ese puntito. Eso estamos haciendo nosotros con el 0. Tenemos que el límite por la izquierda cumple, todo bien, todo correcto, entonces se ganaban 5 décimas de forma maravillosa. Para la otra parte, me bastaba colocar la siguiente condición. Me bastaba probar que el límite de 0 más de e a la x alfa menos 1 dividido en 1 menos coseno de x a la beta factor de seno de 1 partido en x es igual a 0. Si yo verificaba este límite y que cumplía esto, estamos listos. No hay ningún problema y se lograba.
Y les decía, en realidad yo creo que use las siguientes cotas y le daba unas cotas en realidad que se pueden deducir. Yo sé que el seno de z siempre va a estar acotado entre menos 1, entre 1 y menos 1. 1 y menos 1. En particular, cuando z es igual a 1 partido en x, entonces tenemos que el seno de 1 partido en x está acotado entre 1 y menos 1, ¿cierto? Ok, eso lo entendemos. Y ahora el 0 coseno de x a la beta menor a 1. ¿Por qué? Porque en realidad sabemos que el coseno tiene esta forma. Siempre apréndanse las funciones como de cuál es par, cuál es impar, que el coseno es par y su forma, porque en realidad cuando yo tengo un x, esto me está diciendo con x cercano a 0, cercano a 0, con x cercano a 0 yo estoy en este espacio, en este espacio, en este espacio. O sea que mi imagen primero no supera el 1 y tampoco baja del 0, porque estoy en este espacio. Puedo hacer estos valores de acá o estos valores de acá, pero más allá de eso no paso hacia abajo. Entonces, con esto yo puedo concluir en realidad que tengo esta cotada acá arriba, que el coseno va a estar acotado entre 0 y 1 cuando yo estoy a valores pequeños con x cercano a 0. Eso es lo importante acá y un argumento que se utiliza para en realidad hacer este tipo de desarrollos. Nos damos cuenta que partimos de esto y nos basta decir, nos basta decir que vamos a multiplicar entonces esta desigualdad acá, la vamos a multiplicar por un elemento, por el elemento e a la x alfa, menos 1. Ok, multiplicamos esto por ambos lados, me quedaría menos eh, e a la x alfa menos 1 menor o igual a seno, perdón, a e a la x alfa menos 1, factor de seno de 1 partido en x, menor o igual a e a la x alfa menos 1. ¿Ok? ¿Todo bien, todo correcto? Luego nos damos cuenta que en realidad, gracias a esta cota de acá, yo puedo decir que, ¿qué ocurre con 1 menos coseno? Veamos. Tomo esto, lo voy a poner estrella, y estrella, que es 0 menor o igual a coseno de x a la beta menor o igual a 1, menor a 1. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico por menos 1? Multiplico por menos 1, nos damos cuenta que esto de acá nos quedaría como menos 1, 0, cambio las desigualdades, y luego de eso, ¿qué pasa si yo, y un menos por si acaso acá, y yo sumo 1? Sumamos 1 a todos lados de la desigualdad, nos quedaría 0, menor a 1 menos coseno de x a la beta, menor a 1, listo. Y esto de acá ahora es entre 0 y 1, por lo tanto es positivo, y yo puedo entonces tomar esta desigualdad de acá, y decir, bueno, multiplico por 1 partido en 1 menos coseno de x a la beta, lo cual es algo positivo y no cambia el orden de la desigualdad, me queda menos e a la x alfa. Esas cosas, todos estos pasos que estoy diciendo ahora, debieron haberlo justificado en su desarrollo, pues es importante ver de dónde salen las cosas. Escriban todos los pasos. Uno no puede adivinar en realidad como qué están intentando hacer o qué está pensando la persona. Escriban todos los pasos y que sea con letra legible. Menos 1 dividido en 1 menos coseno de x a la beta. X a la beta, seno de 1 partido en x menor o igual al elemento que me queda, x a la alfa menos 1 dividido en 1 menos coseno de x a la beta. Ok, quedó un poco desordenado, perdón por aquello, pero veamos. Y teniendo ya esta desigualdad acá, teniendo esta desigualdad, lo importante aquí es que la idea era ocupar teorema del sándwich. La idea era ocupar teorema del sándwich, por lo tanto, nos queda ver qué ocurre con esto. Ahora hay que ver qué es lo que yo puedo hacer. Y aquí es importante un paso que hay gente que llegó y tendió los límites y dijo, no, listo, ok. Teorema del sándwich es tener una desigualdad, tomar un límite arbitrario y luego a través de ese límite arbitrario concluir el límite central. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y uno tiene que tener de antemano cierto conocimiento. Eso es importante. Entonces, ¿qué nos quedaría ver? Veamos lo siguiente. Lo que se hace acá, en este desarrollo, que lo voy a continuar en la siguiente página, lo voy a continuar en la siguiente página, lo voy a dejar acá, sí, ok. Voy a hacer una página más, acciones de página, insertar página. Denme un segundo, acá. ¿Dónde quedó? Ahí está. Ok. Lo que vamos a hacer en realidad es lo siguiente.
Vamos a tomar el desarrollo que teníamos, que era esto, x a la alfa menos 1 partido en 1 menos coseno de x a la beta menor o igual a e a la x a la alfa menos 1 partido en 1 menos coseno de x a la beta seno de 1 partido en x menor o igual a e a la x a la alfa menos 1 partido en 1 menos coseno de x a la beta. Ok, tenemos esto de acá, todo bien, todo correcto. Y ahora nos damos cuenta que voy a hacer lo siguiente, menor o igual. Voy a multiplicar por 1, pero ese 1 va a ser un 1 importante, un 1 conveniente. Y ese 1 conveniente lo vamos a ver después, que en realidad va a ser que da 2 beta más alfa, dividido en x a la 2 beta más alfa. Eso es un 1, y lo vamos a ordenar ahora de esta forma. Esto va a ser equivalente, ¿por qué? Porque es una desigualdad con un valor de verdad, a lo siguiente. Menos factor de e, vamos de nuevo, menos factor de e a la x alfa, menos 1. ¿Ven? 1 menos coseno de x a la beta, menor o igual. Y aquí ya empezamos a ordenar las cosas, de cierta manera. E a la x a la alfa menos 1 dividido en x a la alfa por x a la 2 beta dividido en 1 menos coseno de x a la beta, aquí lo podemos poner como x a la beta al cuadrado para que entiendan la referencia, por x a la alfa dividido en x a la 2 beta nos falta algo, sí, nos falta, tenemos ese por seno de 1 partido en x menor o igual a e a la x alfa menos 1 dividido en 1 menos coseno de x a la beta. Ok, un orden raro, explico. Esto es un 1 conveniente, es solamente un 1. Producto de potencia se suman en los exponentes, yo los separo, son como producto y los separo convenientemente. Aquí está x a la 2 alfa, x a la alfa, x a la 2 alfa, x a la alfa, no hay ningún cambio, solo lo distribuí de buena manera en este producto. ¿Por qué? Porque este compadre yo lo conozco y este compadre yo lo conozco. Y este compadre yo lo conozco bajo ciertas condiciones. Entonces eso es lo importante. Que nos damos cuenta ahora en realidad, ¿qué pasa cuando si x se va a 0? ¿Qué ocurre con x a la alfa? Si alfa mayor que 0, también se va a 0. Si alfa mayor que 0. Y si x se va a 0, que implica que ocurre con x a la beta, con esto también se va a 0, para beta mayor que 0. Esto es importante porque en realidad después se hace un cambio variable. Lo importante es identificar acá, y aquí es un punto importantísimo donde muchos se equivocaron, en realidad es decir, bueno, de esto son límites conocidos. Y que yo formé un límite conocido. Y ahí yo puedo decir, bueno, el límite de A por B por C es igual al límite de A por el límite de B por el límite de C. Porque yo sé de antemano que A, B y C convergen cada uno. Yo no puedo hacer este cambio de acá a acá si es que yo no sé de antemano que el límite converge. Si yo no sé eso, no tengo cómo hacer ese desarrollo en realidad. Entonces es importante que el límite exista para poder decir que el límite del producto de los límites. Ok, está bien cuando me decían álgebra de límite, pero si no me justificas por qué existe, está mal el desarrollo. Es simplemente un gol. Entonces eso es importante considerarlo para parte futura. Yo no puedo hacer un paso de un límite de producto a producto de los límites si yo no sé de antemano que cada una de esas converge. Y como yo sé de antemano que en este caso el A converge, el B converge, el C converge, porque son límites conocidos. Yo sé que este compadre se va a 1. Lo tengo claro. Yo sé que este compadre se va a un medio que toda vuelta va a ser 2. Pero yo lo sé de antemano. Eso es lo importante. Porque son límites conocidos. Y yo sé que un cociente entre funciones polinómicas va a converger cuando tenga cierta condición en los exponentes. Yo eso lo sé.
por curso de precálculo, por límites anteriores, por límites conocidos, por el argumento válido que quieran ocurrir en este momento. Pero yo debo justificar eso, y si no lo justificaba no iba a dar puntaje. Eso era importante, porque si no es simplemente un gol. Es como cuando dicen límite de f de x y g por g de x, y después dicen, bueno, eso es igual al límite de f de x por g barra, tomando en cuenta que g de x se va a g barra. Eso está mal, estoy tendiendo el límite parcialmente. Yo no puedo tender límites parcialmente. Si yo tomo un límite, yo le tomo límite a toda la expresión. Y si yo hago esto de acá, separo el límite porque sé de antemano que cada uno converge. Eso es importante y fue la principal penalización de esta parte. Entonces, con esto, volviendo al problema anterior, nos damos cuenta que esto era un límite conocido, este era un límite conocido y este era un límite conocido entre comillas. Como yo sé que esto va a converger bajo ciertas condiciones, que esto converge, sí, todo bien. Y ustedes justifican, escriben, este es el límite conocido, de esta forma, converge a esto. Lo mismo con la segunda parte. Es un límite conocido de esta forma, converge a esto. Y este compadre de acá es un límite polinómico, un límite de un cociente. Entonces va a haber cierta condición para que converja. Ya con la condición para que converja es importante eh, el justificar de por qué convergería. Y claro, ahí yo me di cuenta eh, que en realidad yo voy a poder decir que al tomar límite, tomando límite en la expresión, acá como por acá, bueno, acá, tomando límite, cuando x tiende a 0 más, porque es el que estamos viendo, y ahí yo puedo decir, bueno, ¿a qué va a tender toda esta expresión? Por cierto, porque no he considerado el seno de 1 partido en x, porque voy a intentar hacer que todo esto converja a 0. Y si todo esto se va a 0, y esto es acotado porque vive entre menos 1 y 1, lo dijimos ya. Si yo soy acotado, y todo lo que me acompaña se va a 0, es nula por acotada y se va a nula, se va a 0. Entonces me falta justificar que esto de acá se cumple, y ahí es donde yo coloco las condiciones para alfa y beta. Porque en realidad podemos decir que la condición es equivalente a decir que va a ser todo lo que estábamos trabajando, equivale a probar que 1 por 2, que esto es a que converge la primera expresión, a que converge la segunda expresión, que converge un medio y se da vuelta recíprocamente, y aquí el límite de x tendiendo a 0 más, de x a la alfa dividido en x a la beta. Ahora, ¿por qué yo puedo separar esto a cada uno de sus límites? Porque yo sé que de antemano convergen y la otra es acotada. Ahora en realidad nos damos cuenta que esto de acá, cuando va a converger, esto converge, esto se va a cero, sí, solo sí, sí, solo sí, el, em, el x, el límite, cuando x tiende a 0 más, de x a la alfa menos, esto era 2 beta por si acaso, perdón por aquello, siempre fue 2 beta, siempre fue 2 beta, de 2 beta menos 2 beta es igual a 0. Esto ocurre sí, solo si alfa menos 2 beta es mayor que 0. Cuando el exponente es positivo, cuando el exponente es positivo de un polinomio y yo me voy acercando al 0, de dicho polinomio, es decir, voy evaluando en esa x el valor y el exponente positivo, me voy a ir a 0. No me voy a ir a 0 en un caso contrario, basta pensar que si fuera negativo, estaría haciendo un x elevado a un alfa menos 2 beta. Pero ¿qué pasa si alfa menos 2 beta fuera negativo? Significa que esto en realidad es un exponente negativo y yo puedo decir, bueno, entonces puedo decir lo siguiente, puedo decir que 1 dividido en x a la 2 beta, x a la 2 beta, menos alfa. Acá, si esto es negativo,
significa que esto es positivo, porque solamente cambia el signo. Y si esto es positivo, significa que esto se va a ir a 0 y 1 partido en 0 diverge y se va a infinito. Haciendo un abuso de notación. Esto lo va a entender la idea. Entonces, claro, si yo asumo que eso es negativo, me queda que el recíproco va a ser el positivo y esto de acá se va a ir a infinito y no es lo que yo quiero. Quiero que se vaya a 0, por lo tanto debe ser positivo. Llego a esta condición y alfa mayor a 2 beta. Y ahí es equivalente todo el rato. Otra forma de ver este ejercicio es que en realidad me pedían, y aquí termina. Con esto ya converge porque puedo concluir el teorema del sándwich que estábamos trabajando anteriormente. En pocas palabras, el paso que puedo hacer final lo voy a hacer en morado, tomando el límite ya, eso es importante, tomando el límite ya, y con lo que acabamos de decir, puedo asumir que esto de acá se va a 0. Y que en su defecto, ¿por qué se va a ir a 0? Porque en realidad este compadre es el que se va a 0 y este compadre es el que se va a 0. Y ahí ocupo el teorema del sándwich. ¿Ok? Otra cosa importante acá es que me estaban pidiendo, me piden una equivalencia. Entonces me debo preocupar que mi desarrollo sea constantemente una equivalencia. Desarrollar con equivalencias. En ningún momento, ningún desarrollo, vi que al iniciar, bueno, una equivalencia voy a ocupar la doble implicancia hacia ambos lados. Y la voy a probar con una conjunción. En ningún momento lo vi, en ningún desarrollo. Creo que sí pudo haber sido una forma válida y se podía llegar de un tema a otro, uno asumiendo la convergencia y otro en realidad partiendo del principio y se llega también. Eso es importante, que es otra consideración que deben tener y recordar de matemáticas discretas. Vamos al ejercicio B. El ejercicio recién que acabo de mencionar, el ejercicio que causó más problemas, así que espero que se haya entendido bien y que este feedback le haya servido en realidad para no cometer los mismos errores cuando estén realizando su nueva evaluación. Este ejercicio era lo siguiente. Me daban sea G, este es el ejercicio B, P3B, G de X igual a X cuadrado más X menos 6 dividido en X cuadrado más 3X menos 10. Primero me dice, encuentre lo X0 donde G de X no está definida. Lo primero que me dicen es encontrar lo X0 donde esto no está definida. Primera parte, lo importante, B1. Ustedes dicen, no está definida si X cuadrado más 3X menos 10 es igual a 0. Pues, indeterminación del tipo A partido en 0 con A partido en 0 con A distinto de 0. Indeterminación de tipo fraccionaria. A toda función de tipo racional se va a determinar cuando su denominador sea 0. Eso es importante considerarlo y escribirlo. Si no lo escribían, no tenía cómo saber en realidad que estaba refiriéndose en realidad que estaba haciendo eso. Y una vez que yo pongo esta condición de acá, puedo despejar en realidad los valores, que nos quedaba un tema de factorizar. Materia que se suele ver un poco más rápido acá, entonces sería como 0 igual a x cuadrado menos 3x más 3x, perdón, menos 10, lo cual es igual a x más 5 y x menos 2. Listo, tengo los valores donde se termina, por lo tanto, entonces x igual a menos 5 y x igual a 2 no están en el dominio. Parte importante, con eso ya tenían bastante puntaje, en realidad un punto completo, así que creo que era importante escribir todos los detalles y la persona que no lo tenía era netamente porque no sabía cómo trabajar esa parte de detalles que era importante. Y ahora vemos lo siguiente. Tenemos dos indeterminaciones en la función. Tengo una función del tipo que tiene 2 y menos 5. Y en estas partes no estoy definido. Entonces ocurre algo. Cuando yo veo los límites hacia las indeterminaciones, se le llama asíntota vertical. Porque yo no puedo vertical. Porque yo no puedo acercarme con la función a dicha asíntota. Lo común que pasa en funciones del tipo racional es algo del estilo así. Me voy acercando a esto de cierta forma. Entonces aquí tenía que ver qué estaba pasando. Mis asíntotas verticales o candidatos a asíntotas son estos compadres de acá. Aquí es importante entender el concepto de límite lateral.
cuando yo tiendo a 5 por la derecha es distinto a cuando yo tiendo a menos 5 por la derecha. Y eso es distinto a cuando yo tiendo hacia, hacia 5 por la izquierda. Y eso es distinto a cuando yo tiendo a menos 5 por la izquierda. Son cosas diferentes, no cambien los signos. Una cosa es acercarse por la izquierda y por la derecha. Si tengo el 5 y me estoy acercando por derecha, o sea, el 5 más, el 5 más va a ser esto. El 5 menos va a ser esto. Distinto al menos 5 que está por acá, que no tiene nada que ver. Pero mucha gente me colocaba esto. Mucha gente. Entonces eso no va a hacerlo. No va a hacerlo. Con esto me bastaba ver los límites que me estaban pidiendo. El límite cuando x tiende. El límite cuando x tiende a lo que sería el menos 5 por la izquierda. De g de x es igual al límite cuando x tiende a menos 5 por la izquierda. ¿De quién? De x más 3. Bueno, el otro completo. X cuadrado. No. De x menos 2. X más 3. Y bien, x menos 2. X más 5. Primero, yo debo escribir el límite en cada parte, porque aún no estoy teniendo el límite, entonces es importante que escriban el límite en cada una de las partes de igualdades. Si yo coloco una igualdad, deben mantener el límite hasta que tiendan el límite. Un poco de concepto. Yo puedo simplificar esto, pero ¿por qué puedo simplificar esto? Porque soy distinto de 2. Me estoy acercando al menos 5. Entonces soy muy distinto de 2. Tengo el derecho a poder simplificar. Si me estoy acercando al 2, debo justificar por qué lo puedo simplificar. Debo justificarlo. Y en realidad lo puedo justificar porque no soy el 2 directamente. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 5 por la izquierda. ¿De quién? De x más 3 dividido en x más 5. Acá ustedes no pueden, aquí lo pongo en rojo, no, en amarillo, naranjo, no pueden reemplazar valores cercanos. Esto es importante, lo repito desde álgebra lineal. Un caso particular no demuestra nada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes ponían, pero esto es igual a menos, no sé, menos 5 por la izquierda. Menos 2,111111 dividido, no sé, en 0,000001 negativo. Cosas así. Esto estaba mal. Eso es un caso particular. Y un caso particular no demuestra nada. No demuestra absolutamente nada. No puedo colocar aquí numeritos. Yo es un concepto. Es un concepto el acercarme a un número por la izquierda y por la derecha. Yo sé cómo se va a comportar una fracción cuando yo me acerco a un número por la izquierda y por la derecha. Y aquí yo coloco directamente que el resultado de esto es más infinito. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a este número por la izquierda con el menos 5, me está quedando menos 2 y un valor muy cercano a él. Luego, eso es un valor fijo, pero negativo. Está cuocientado con alguien que no es 0, pero que se va acercando al 0 por los negativos. Cuociente de menos por menos, no la he hecho de menos y me da positivo. Entonces es importante considerar que aquí yo coloco directamente el concepto más infinito. Colocar el signo es importante cuando estoy hablando de este tipo de asíntotas, así que es importante. Cuando no lo colocaban, igual lo consideraba, pero debía ser consistente con poner un menos infinito en el resultado siguiente. Si no lo colocaban, no sé si se refieren a más o menos infinito. Entonces deben colocar el más infinito. No reemplazar números. Por favor, no reemplazar números. El desarrollo es totalmente análogo para los demás casos. De hecho, esto es x tiende a 5 a menos 5 por la derecha de g de x, que ya sabemos que esto es el límite cuando x tiende a menos 5 por la derecha de x más 3 dividido en x menos 5 y que en realidad en este caso es menos infinito para este caso. Que el tipo de argumentación es exactamente la misma. El valor de acá es negativo lo de arriba, pero fijo, y el valor de abajo es un valor positivo, pero muy pequeño. Entonces tiendo a más infinito. Un número fijo lo estoy dividiendo en un número muy pequeño, pero negativo.
Perdón, pero positivo, pero positivo. Entonces, pasa esto con esto. ¿Por qué puedo hacer esta simplificación acá? ¿Por qué llego a esta expresión? Porque en realidad x distinto de 0. X distinto de 2. ¿Qué ocurre con el caso de el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, a 2 por la izquierda, perdón, de g de x? Exactamente lo mismo, el límite de x más 3 dividido en x más 5 de x tendiendo a 2 por la izquierda. ¿Por qué puedo pasar este paso? Porque yo no soy 2, yo estoy muy cercano al 2, pero no soy 2. Entonces, como no soy 2, puedo hacer esa simplificación. Si no, no puedo hacerlo, eso es muy importante. Y que en realidad esto me da 5 séptimos y porque puedo llegar a evaluar, no tengo ningún problema. Si evalúo el 2 me queda 5 arriba y evalúo el 2 abajo me queda 7. Y esto me doy cuenta que coincide con x tirando hacia 2 más de g de x, que es lo mismo que el límite cuando x más 3 de x más 3 dividido en x más 5 cuando x tiende a 2 más es igual a 5 séptimos. Ahora nos damos cuenta que en realidad el límite por la izquierda coincide con el límite por la derecha, por lo tanto va a ser una discontinuidad del tipo reparable, eso hay que colocarlo en la parte siguiente. Eso hay que colocarlo en la parte siguiente, donde en realidad bastaba decir, basta, esto es la B3 si no me equivoco, basta decir que el límite cuando x tiende a 5, a menos 5 más de g de x es distinto al límite cuando x tiende a menos 5 menos de g de x, por lo tanto no es reparable en x tendiendo en x igual a menos 5 y el límite cuando x tiende a 2 más de g de x es igual al límite cuando x tiende a 2 menos de g de x, lo cual es igual a 5 séptimos. Entonces, reparable en x igual a 2. Entonces, g de 2 es igual a 5 séptimos y todo bien. No hay ningún problema, los límites laterales coinciden con la evaluación del punto. Ahora nos damos cuenta que aquí terminamos el problema y aquí justificamos en realidad, con los conceptos de límites laterales. Consejos importantes para la próxima: escribir todo, escanear bien, colocar nombres de todos en cada pregunta, caso particular, no demuestra nada. Importante eso. No hacer goles con los límites. Justificar cada paso. Entre ellos paréntesis álgebra y composición, que no están al lote. Álgebra y composición. No meter goles con los límites, álgebra y composición. Comprender concepto, límites laterales. En su defecto, espero que le haya servido este feedback con sus equivocaciones de la pregunta que tuvo menor puntaje en el control. Que tengan una grata semana, harto ánimo, hartas ganas y nos vemos en la próxima corrección. Saludos y éxito.